Vamos a terminar con lo que vimos, con lo que nos falta de búsqueda de raíces. Eh, Repaso rápido. Estamos viendo métodos numéricos para encontrar raíces de ecuaciones. La raíz de una ecuación de una variable en la cual necesitamos conocer el valor de nuestra variable que hace cero nuestra función. Vimos dos tipos de métodos. Métodos cerrados, que son los que vimos hasta ahora, que son el método de la bisección, y el método de punto fijo o falsa posición. Sí, de falsa posición, perdón. El método de falsa posición y el método de la bisección. Esos son los dos métodos que vimos. Esos consisten en, primero, dar un intervalo, tenemos que establecer un intervalo. Ese intervalo inicial tiene que encerrar, o sea, tenemos que garantizarnos que el intervalo inicial que estamos estableciendo encierra la raíz que estamos buscando. Una función puede tener varias raíces, no solamente una. Bueno, tenemos que garantizarnos de que dentro de ese intervalo que estamos determinando tiene que estar la raíz que estamos buscando. No puede haber más de una raíz y esa tiene que ser la que estamos buscando. Si no, corremos el riesgo de que el método converja a otra raíz que no es la que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, bien, método de la bisección, método de la falsa posición. Uno tiene en cuenta, divide el intervalo a la mitad y lo va achicando, y el otro es algo parecido con la diferencia de que tiene en cuenta la función, el valor de la función dentro de el nuevo R que voy calculando en la medida que voy dividiendo el intervalo. Después tenemos los métodos abiertos, métodos abiertos, que en este caso se distinguen porque necesitamos un único valor inicial, no necesitamos establecer un intervalo, solamente necesitamos un único valor inicial. El método de punto fijo, que mencioné antes, que es un método, un método abierto, consiste en encontrar, en lugar de encontrar eh, la x que nos hace cero nuestra función, tenemos que encontrar el valor de x que no hace cero nuestra g de x. Esa sería la diferencia. Se pueden seguir varios caminos, que bueno, es lo que vimos la clase pasada, ¿no? No lo voy a repetir ahora, no tiene sentido. Bien, acá, bueno, algunas consideraciones con respecto al método de punto fijo. Una cuestión importante es que el método de punto fijo podemos despejarlo de manera, la x que tenemos, podemos despejarla de manera diferente. Por ejemplo, esta ecuación podemos despejar de este modo, o podemos despejar, bueno, acá no está, ¿dónde era que estaba? A ver, acá está. Podemos despejar de este modo aquí, o podemos despejar de este modo aquí, el que nos muestra este aquí, donde despejamos la x al cuadrado. No sé si es la misma ecuación, creo que sí, a ver, es la misma ecuación. X cuadrado menos 2x más 3, no, no es la misma, sí. No, no es la misma, pero bueno, es parecida. En una despejamos esta x y en otra situación despejamos esta x. Entonces, bueno, tenemos que hacer la pruebita de convergencia, que tiene que ver con evaluar la derivada en el valor inicial, la derivada de nuestra función en el valor inicial. Si nos da menor que 1 en valor absoluto, entonces converge. Si nos da mayor que 1, como este caso, entonces para este valor inicial no va a converger. Eso es la conclusión a la que llegamos. Y dentro de los métodos abiertos, nos resta ver dos métodos más, el más importante, y a ver, voy a decir esto en términos relativos, pero en general, en la búsqueda de raíces, este es el método más utilizado, el método de Newton-Raphson, ¿no? Porque es fácil de implementar y además converge muy rápidamente cuando nosotros le damos un valor inicial que esté próximo a la variable, a la solución, quiero decir. ¿Qué significa eso? Que el método de Newton, si le damos un buen valor inicial, en 2, a lo sumo 3 iteraciones converge. Por más no lineal o por más complicada que sea la función con la que vamos tratando. ¿Cuál es la desventaja del método de Newton? Que para implementarlo necesitamos contar
con la derivada de la función para la cual nosotros estamos buscando la raíz. O sea, necesitamos la función y además necesitamos la derivada de esa función. ¿En qué está? ¿Cuál es el fundamento del método de Newton? Supongamos que estamos buscando este valor de x que nos hace 0 nuestra función, ¿no? Necesitamos saber cuál es este valor. Esta es nuestra función original, f de x, ¿no? La azul, o celeste, es nuestra función original. Mi valor inicial es este que está acá. Por lo tanto, para el xy voy a tener este valor de f de xy, ¿no? Aquí arriba. La derivada es la que me va a dar la pendiente, la derivada en este punto es la que me va a dar esta pendiente. O sea, la derivada de esta función, es la que me va a dar la pendiente en este punto, o sea, en xy. Y la intersección de la recta pendiente en este punto con el eje de las x es la que me va a dar la xy más 1 para dar el próximo paso, para avanzar y aproximarme cada vez más, ¿no es cierto?, a nuestra solución. ¿Cuál es el fundamento de esto? Simplemente plantear esto como la tangente, o la tangente de alfa sería, o la derivada, ¿no?, que es lo mismo, la derivada en este punto es igual a la tangente de alfa, o lo que es lo mismo, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa eso? Esta altura dividido esta altura. Eso, en este triángulo rectángulo, eso sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es la tangente de este ángulo que está acá, que no está marcado, pero bueno, sería la tangente de este ángulo. Y la tangente de alfa es igual a la derivada de la función en este punto. Es lo mismo. Bien. Eso está expresado acá. Fíjense, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es igual a la derivada, ¿no? Es igual a la pendiente. En xy, por supuesto. En mi f derivada evaluada en xy. Entonces, lo único que tengo que hacer de esta función, es despejar xy, que es lo que necesito. Lo que tengo que hacer en la fórmula de Newton es simplemente, o sea, esto acá sale despejando xy más 1 de acá, ¿no? Me queda así. Lo único que tengo que hacer para aplicar el método de Newton es aplicar esta formulita. ¿Y cómo funciona? Fíjense, yo le doy mi valor inicial, acá. Digo, bueno, voy a empezar con este valor. Lo coloco acá, lo reemplazo acá, en mi f original, valúo, hago la cuenta, lo reemplazo acá en la derivada de f, hago la cuenta, después hago el cociente de esto, se lo resto a mi xy original y ahí obtengo el xy más 1, que voy a tener este punto. En la próxima iteración, el xy más 1 ahora se va a transformar en xy. Me vengo acá, ¿no? La pendiente sería esta. Profe, Sí. ¿mi xy qué punto sería, digamos? Un punto cualquiera. Es un punto cualquiera que lo determinamos nosotros, pero no puede ser cualquiera. O sea, tiene que ser un punto que yo sepa que está cercano a la solución. ¿Estamos? O sea, por supuesto que el valor inicial para arrancar a iterar, porque si no, no tengo nada. El valor inicial para arrancar a iterar, lógicamente, que eso lo establecemos nosotros. El primer valor, el primero. Y tiene que ser un valor más o menos cerca de la solución. Una vez que tenemos ese valor, lo metemos en la fórmula. Lo metemos acá, valuamos, lo metemos acá y hacemos la cuenta. Entonces ahí obtenemos este valor. Ahora este valor, para la próxima iteración, se transforma en xy, en el xy, que sería la pendiente en un punto que está por aquí más o menos, ¿no? Fíjense que ahora la recta que pasa por ese punto, o sea, la recta tangente que pasa por ese punto, corta por acá. O sea, ya es prácticamente la solución, ¿no? O sea que una vez que mi xy más 1 yo lo transforme en xy, este xy más 1 ahora lo meto acá, y obtengo un xy más 1 nuevo, que me va a dar por acá. Fíjense que ya me pongo acá, la recta tangente da prácticamente sobre la raíz. O sea, en 3 iteraciones, para esta función en particular, prácticamente terminaría convergiendo. Lo que quiero que Profe, quede claro, sí, te disculpe, escucho. Sí. ¿la pendiente cae siempre del lado derecho en este caso? ¿Por eso es que busco un punto próximo?
Depende, no, bueno, depende porque podría ser, depende la concavidad, digamos, o la convexidad o la curvatura, digamos, de la función. En esta función, fíjate, si vos pones porque podría iniciar por acá, no pasa nada. Pero este XY, que acá lo puse por acá, para iniciar, lo podría poner por acá. Digo, bueno, yo voy a arrancar desde acá. Acá la pendiente justo cae de este lado. Pero eso tiene que ver por la curvatura de mi función. Si mi función fuese diferente, y bueno, entonces caería de un lado diferente. Eso no tiene nada que ver, no tiene importancia, ¿no? Claro, o sea, no cambia si la siguiente iteración va del otro lado. No, no, Podría no afecta. ocurrir, claro, A eso podría me refería. ocurrir, podría ocurrir que la pendiente cambie, o sea, que la pendiente caiga de este lado. Eso podría, si nosotros nos encontramos con una función de esas características, podría llegar a ser un trauto traumático. ¿Qué pueden ocurrir ahí? Pueden ocurrir dos cosas, después lo vamos a ver. Pueden ocurrir dos cosas. O que no converja, porque empieza a oscilar, empieza a pasar de un lado para otro y no converge, o sí converge, pero tarda más. ¿No? Tarda más, porque va de un lado para otro y se va acercando lentamente a la solución. Entonces, podrían ocurrir una de esas dos cosas. En general, cuando en las proximidades de la raíz el comportamiento de nuestra función es monótono, en ese caso va a converger siempre y rápido. O sea, en 3 iteraciones, como mucho, el método de Newton, en una función que se comporta monótonamente, en torno a la raíz, en torno a la raíz, porque después acá la raíz la función podría ser cualquier cosa, qué sé yo, no me interese, pero en torno al punto, si la raíz se comporta monótonamente, converge rápido. ¿Mm? Ahora vamos a ver algunos ejemplos en donde podría ocurrir esto que ustedes están diciendo. Entonces, bueno, básicamente es aplicar esta fórmula, valor inicial, y voy iterando y voy realimentando con el nuevo valor que obtengo de mi xy más 1, hasta que converja. ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan cómo se hacía? ¿Cuándo paro de iterar acá? ¿Qué tengo que hacer para parar de iterar? ¿Cómo sé cuándo paro de iterar? Eso ya lo ¿No vimos. cambia de signo? No, No, no va a cambiar, acá no no, va a que el cambiar error de sea signo. menor que... 0,05 por 10 elevado a la b menos 1 o algo así era. No necesario, no. Cuando el No error es necesario, menor. Cuando es menor que una... ¿Cómo se llama? Una cuando es tolerancia. menor, Una cuando tolerancia. es menor que una tolerancia. ¿Y cómo calculo acá el error aproximado mío? El del método. ¿Cómo lo calculo? La tolerancia la especifico yo. Y la puedo especificar aplicando la formulita que dijo alguien recién por ahí. Es Pero ¿cómo calculo? la aproximación nueva menos la aproximación anterior sobre la Exacto. nueva. Exacto, o sea, sería el xy más 1 nuevo menos el xy menos 1 viejo, el xy más 1 viejo sobre el xy más 1 nuevo, multiplicado por 100. Valor Profe, absoluto de eso. Sí, en criollo no sería, ¿no? Agarro la función, le saco la pendiente, veo dónde choca esa pendiente en el eje X y ese va a ser mi punto nuevo y a partir de ahí repito del punto nuevo. Básicamente exacto, eso, ¿no? ese es el fundamento, exacto. Pero eso ya está expresado acá. Lo que vos acabas de decir está expresado acá, ¿no? O sea, acá está geométricamente explicado esto. Esto acá, esta fórmula acá, está geométricamente explicada acá, ¿no es cierto? O gráficamente, ¿no? Que tiene que ver con que yo me voy acercando por la pendiente al punto, ¿m? Y eso es esto. Voy Claro, acercando a después mi... al punto de X y más 1 le saco el f de X de nuevo, la pendiente de Exacto. donde choca y así. Así, siempre voy retroalimentando. Hago la cuenta, obtengo este. Me fijo si ya cumple con esa tolerancia que decíamos recién. Si no cumple, este acá lo vuelvo a tomar y lo alimento de nuevo, acá, acá y acá. Hago la cuenta de nuevo y obtengo uno nuevo. Y así hasta que en algún momento se va a cumplir esa tolerancia. Repito, cuando estamos en las proximidades de la solución y nuestra función se comporta en esas proximidades de manera monótona, convergen 3 iteraciones, 4 como mucho. 3 diría. 2 o 3, 4 ya para un valor bajo de tolerancia, digamos. Para un valor razonable de tolerancia, en 3 iteraciones convergen. Bien, después acá hay algunos ejemplos que ustedes si quieren lo pueden implementar para que vean cómo converge. Esta es una situación que si estamos buscando esta raíz, ahí sí va a empezar a oscilar, ¿no? De un lado hacia otro, pero acá en este caso, en general converge. Hay situaciones, acá hay un ejemplo que después vamos a ver si hacemos tiempo, lo hacemos.
por ejemplo, fíjense, como la pendiente de la curva acá es muy plana, prácticamente cero. Cuando fíjense, acá está mi valor inicial. Este valor inicial me voy a venir, este sería mi xy más 1. Ahora este xy más 1 lo hago xy. Estoy acá con ese xy y mi xy más 1 nuevo sería este. Y me voy acá ahora este lo hago xy nuevamente y mi xy más 1. Y fíjense que cada vez se me va más lejos. ¿Por qué? Porque es muy plano esto, ¿no? Es muy plano. ¿Qué otra cosa podría pasar? O sea, acá no voy a llegar a este punto. Se me va a complicar por Y la se forma acercaba que al X0, ¿Cómo? se acercaba al X0 más cerca de donde tiene más pendiente. Ahí habría que probar, porque bueno, acá, ojo, es difícil sacarlo, porque si vos tenés una pendiente por acá, es probable que se abra lo mismo, por lo menos por lo que se ve. Estaría bueno que cuando a uno le dan este ejemplo nos den la ecuación. Entonces uno lo programa y lo prueba, ¿no es cierto? Y va viendo, puede ir graficando, a ver en la medida que uno modifica el valor inicial, ¿qué pasa? Acá, en este tipo de función, dado que esto es muy plano, esto acá, fíjense que en estas partes la pendiente tiende a cero, ¿no? Tenemos la pendiente en este punto, no es cero, pero es casi cero o un valor próximo a cero. Entonces, cuando la pendiente es cero o próximo a cero, el punto de intersección con el eje de las X tiende a más infinito o menos infinito, ¿no? Si yo me vengo por acá, como es casi, la pendiente en este punto es casi paralela al eje de las X, y lo voy a cortar en infinito. Eso es lo que ocurre. Entonces, este es un caso problemático. Es un caso problemático como el que ustedes mencionaban antes. Otro caso, aparentemente, repito, aparentemente si uno se acerca, lo mismo el método se va a escapar, no va a converger, por cómo está, ¿no? Aparentemente. Pero bueno, nos tendrían que dar la ecuación para poder probarlo. A ver si Profe, si converge. fuera al revés, si ese gráfico achatado estuviera en el eje Si vos F de cambiás, X, y no, claro, si vos cambiás el dominio, lo haces imagen y la imagen lo haces dominio, ahí es otra función. Entonces probablemente ahí sí converja. O sea, vos lo que estás proponiendo es dar vuelta el gráfico. Eso significa que estás cambiando de variable. O sea, todo lo que ahora es dominio lo haces imagen. Y todo lo que ahora es imagen lo haces dominio. Entonces ahí probablemente, aparentemente, por cómo se ve la función, va a quedar una cosa así, ¿no es cierto? Y ahí probablemente sí converja. si no se puede hacer ese cambio de dominio y después buscar la raíz y después volver a cambiar el dominio. Sí, se puede. Sería una solución a esto. Sería una solución a esto. Porque al cambiar el dominio, habría que ver si no te queda alguna discontinuidad, pero en teoría te daría lo mismo, porque el punto donde se hace cero no cambiaría. Habría que ver. Esperen que voy a conectar el celu porque se me va a apagar, chicos. Denme un segundo. Bien. Bueno, el otro caso problemático sería pero fíjense, acá está la raíz, ¿no? Esta sería la raíz que tengo que buscar. Este no sería un caso problemático si no fuera porque estoy poniendo un x0 muy lejos de mi valor de mi solución. Ahí está el problema en este caso. Este no sería un caso problemático como este. En realidad se torna un problema porque el valor que yo elijo inicial, este acá, está muy lejos de la solución. Ese es el problema. Si yo este punto lo corro acá, por acá, o sea, por lo menos paso este máximo. Si paso este máximo y lo pongo de este lado del máximo, a la izquierda del máximo, y ya ahí tengo garantizado que el método va a converger. ¿Estamos? O sea que acá hay un problema por valor inicial, porque estoy poniendo un valor inicial muy lejos de la solución. Acá hay un problema en el cual puedo terminar convergiendo a un punto, en este caso acá, a una raíz, ¿no? Porque esto hace, ¿no? Y sigue,
puedo terminar convergiendo a una... Ah, acá está poniendo, bueno, está bien. Acá pueden ocurrir dos cosas. Esta es una función que oscila en torno al eje X, ¿no? Oscila. Podría ser una función que obviamente tiene que tener una función trigonométrica, ¿no? O sea, un seno, algo, un coseno, algo, para que sea así, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en claro qué raíz necesito, qué raíz estoy buscando. Esta, 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 esta o esta. Entonces, dependiendo de dónde yo coloque mi valor inicial, fíjense, este es el máximo en este punto. Supongamos que estoy buscando esta raíz. Si yo coloco mi valor un poquito para este lado, va a converger a este punto. Si lo coloco un poquito hacia este lado, va a converger a este punto, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener cuidado con eso. Y segundo, algo que no va a pasar nunca en la vida, chicos, esto no va a pasar, es que si yo a una función trigonométrica de este tipo que oscila, ¿no? Que oscila, le doy un valor inicial que es un máximo relativo o un mínimo, lo que va a ocurrir es que va a ir de máximo a mínimo. Y acá lo mismo, ¿no? Habría que, bueno, acá está mal graficado, ¿no? Pero, y se me va a escapar, y no voy a tener convergencia nunca, ¿no? Va a ocurrir eso, porque en una función de este tipo, la distancia de acá a acá es la misma que la de acá a acá, y la misma que la de acá a acá, o sea, oscila. Esto si fuese una función trigonométrica, no sé, esto podría ser un polinomio de grado alto también. Bueno, en ese caso, ahí ya se me escaparía, y en ese caso terminaría en cualquier otra raíz que está mucho más lejos que alguna de estas que estoy buscando acá. Si esta función fuese un polinomio de grado 5 o 6. Pero si es una función trigonométrica, lo que podría ocurrir si le doy justo, un máximo o un mínimo, es que como esta distancia siempre es la misma, el método lo que va a hacer es siempre moverse entre máximos y mínimos. Bien. Y otro problema es este, en el que en el que el valor inicial, le doy el valor inicial, busco el corte de mi x más 1 y da justo en un mínimo o en un máximo. Porque ustedes saben que en un mínimo o en un máximo, la pendiente, ¿no es cierto?, es 0. ¿No? Entonces, en ese caso, se va para cualquier lado el método. ¿Está bien? De todas maneras, repito, todos estos problemas acá, todos estos problemas, este es el único más complejo, ¿no? Que habría que implementar una técnica para tratar de salvarlo. Y si no, lo que podemos hacer es simplemente aplicar un método cerrado, ¿no? Con el método cerrado no hay manera que esto no converja. Y si no... Profe, además, si uno elige un valor de x sub y, que justo es un valor que da un máximo, queda una división por cero en la fórmula. Sí, además, porque por eso hay una discontinuidad también, ¿no? Bueno, ahí el método no seguiría. En realidad ese tipo de cosas hay que ponerlas en el código para prevenir y que no estalle, digamos, el código, que no se clave la máquina porque el algoritmo encontró una división por cero. Entonces, repito, el único problemático es este. Todos estos acá, estos dos y este de acá abajo, se resuelven dando simplemente un buen valor inicial. ¿No es cierto? Así que, repito, el método de Newton-Raphson es uno de los más utilizados, o el más utilizado, y además es un método que se puede extender a búsqueda de raíces en sistemas de ecuaciones, ¿no? O sea, un sistema multivariable. Esa es una ventaja, que en general es con lo que se trabaja. Bien. Fíjense que acá se pregunta, ¿ven? Si XR es distinto de 0, por las dudas, para no generar alguna... Tendría que preguntarse también si este valor que está acá, porque esta es la derivada de la función, si yo aplico la derivada de la función, tengo que testear si ese valor es distinto de 0. O sea que acá habría que agregar una línea, o acá atrás, ¿no? En el punto donde uno lo calcula, donde uno calcula esto, habría que agregar y de preguntarse, DF, valuada en mi nuevo valor, ¿es distinto de 0? Si es distinto de 0, haga esta cuenta. Si es igual a 0, un mensaje de alerta, de error, ¿no? Error, división por 0, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense que el código, bueno, es muy sencillo, es simplemente aplicar la ecuación de Newton que vimos antes. Y acá fíjense que estas dos líneas son para el cálculo de la tolerancia, nada más, del error. El error
relativo que obtenemos nosotros y lo compara con la tolerancia. Bien. ¿Qué desventaja puede tener el método de Newton? Y bueno, alguno podría decir, y tenemos que hacer una derivada. En general las derivadas no son un problema, pero podría presentarse como una desventaja en caso de que la ecuación con la que estamos trabajando es muy compleja. Si queremos evitar hacer una derivada, lo que podemos hacer es aplicar el método de la secante, que es exactamente igual al método de Newton, con la diferencia que esa derivada, en lugar de hacerla analítica, la hago aplicando una diferencia finita hacia atrás. Solo eso, ¿no? ¿Qué significa? Que yo doy un valor xy más 1, un valor xy, fíjense que acá están invertidos los signos, pero bueno, es lo mismo, derivada finita hacia atrás o derivada finita hacia adelante, conceptualmente es lo mismo, ¿no? Y lo que voy a hacer es calcular la recta secante que pasa por mi punto xy y por un punto xy menos 1 para calcular mi xy más 1. O sea, la recta secante que pasa por este punto que lo damos nosotros y por este punto que también lo damos nosotros. O sea, la ventaja de este método es que no hay que calcular derivada analítica. La desventaja es que no tenemos que dar un valor inicial, sino que tenemos que dar dos. Ojo, esos dos valores iniciales, ¿es un intervalo que encierra la raíz? No, no es un intervalo que encierra la raíz, no necesariamente. Entonces, lo único que tenemos que hacer, fíjense, esta es la expresión, todavía creo que no lo vimos, si no me equivoco, esta es la expresión de una derivada finita hacia atrás. Es simplemente evaluar mi función en este punto, evaluar mi función en este punto, y después dividirlo por la distancia que existe entre xy y xy menos 1, ¿no? Entre estos dos puntos. Eso es una derivada finita hacia atrás. Este valor, esta expresión, la tomo tal y como está y la reemplazo acá. La reemplazo acá. Todo eso lo reemplazo acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a despejar xy más 1, simplemente. De toda esa expresión despejo xy más 1. En realidad ya está despejada, ¿no? Me queda esto, me termina quedando esto. Porque xy más 1 está despejado, ¿no? Sustituyendo en la fórmula de Newton-Raphson y despejando xy más 1, que ya está despejado, simplemente sustituir y reacomodar para que quede algo un poquito más lindo, se obtiene esta expresión. Fíjense que este es el método de la secante y no hay ninguna derivada que calcular. Lo único que tenemos que hacer es evaluar nuestra función original para encontrar la raíz. La diferencia con el método de Newton es que en lugar de necesitar un valor inicial, vamos a necesitar dos valores iniciales. De nuevo, esos dos valores iniciales tienen que estar próximos a la raíz, porque si no nos vamos a encontrar con los mismos problemas que teníamos con Newton, dependiendo de la forma que tenga la función. ¿Cómo evitamos todos esos problemas? Inicializando nuestros valores en valores muy próximos a nuestra raíz. ¿Cómo sabemos si son valores próximos a nuestra raíz? Vuelvo a repetir, graficando la función. Graficando la función en un intervalo en el cual yo pueda ver dónde nuestra función corta el eje de las X y decir, más o menos a ojo, acá está la raíz que estoy buscando, por lo tanto voy a dar mis dos valores iniciales en este entorno y yo me aseguro que ahí el método va a converger. ¿Está bien? Dice, si bien se necesitan dos puntos, no se clasifica como un método cerrado, ¿no? Porque esos dos puntos, ese intervalo que queda determinado entre esos dos puntos, no necesariamente tiene que encerrar la raíz. Bien, acá hay otros ejemplos de funciones que ustedes los pueden aplicar y ver cómo se comporta y cambiar, si quieren, los valores. Otro ejemplo, el método de la secante. Me gustaría hacer resolver problemas, un par de los que están al final. Bien, este ejemplo lo vamos a pasar por alto y repito, vamos a ver si llegamos a hacer uno de los que están al final, que son más interesantes. Bien, acá marca las diferencias, ¿no es cierto?, entre falsa posición y secante, porque pareciera ser similar, pero no lo es. El punto, bueno, se va acercando y va encerrando el intervalo, va encerrando la raíz, en este caso no es lo mismo.
Pero bueno, eso es un detalle que no. Lo mismo, el algoritmo es extremadamente sencillo, es exactamente igual que el de Newton, lo único que se cambia es la fórmula. No se cambia otra cosa, solamente la fórmula. Nada más. Algo que me faltó decir, menos mal que lo vi acá. ¿Cómo vamos haciendo ese cambio de variable? Miren. Acá tengo mi xy y acá tengo mi xy más 1. Mi xy, cuando encuentro mi xy más 1, cuando encuentro mi xy más 1, mi xy más 1 se va a hacer xy. Y mi xy se va a hacer xy menos 1. Siempre lo voy trabajando de ese modo. ¿Está bien? Es lo que dice el código. Eso creo que no lo dice en ningún lado. No lo aclara. Fíjense que no lo aclara la slide. Pero es importante porque, a ver, la pregunta es, listo, hago encuentro mi xy más 1. Ahora tengo que volver, entonces mi xy más 1 lo hago xy, naturalmente, igual que el método de Newton. Y mi xy ahora lo voy a hacer xy menos 1. Es un pasito más que como el que dábamos en el método de Newton. Bien, hecha esa aclaración. El último método, este es bastante poco aplicado. Lo voy a comentar simplemente. ¿Por qué? Porque hay unas cuestiones con respecto a este método. Voy a comentar en qué consiste. Y ustedes le va a terminar de cerrar esto cuando primero que veamos la unidad que sigue. Y segundo, cuando veamos ajuste de curva, si no me equivoco, que está como directamente calcular un polinomio de grado 2, que acá es mucho más sencillo que lo que se propone acá. ¿En qué consiste el método de Müller? En lugar de utilizar 2 puntos, acá voy a utilizar 3 puntos. O sea, voy a necesitar todavía un punto más que en el método de la secante. O sea, voy a necesitar 3 puntos, ¿no? O sea, acá necesito 2, en el método de Müller voy a necesitar 1 más. ¿Cómo dice este método? También permite calcular raíces de polinomios, naturalmente. ¿Cómo funciona? El método de la secante hace pasar una línea recta por los 2 puntos que yo fijé, ¿no? Mi x0, mi x1, ¿no? Por los 2 puntos que yo fijé, este sería mi xy y este sería mi xy menos 1. Por esos 2 puntos, yo trazo una recta y la intersección que existe entre esa recta y mi eje x es mi nuevo xy más 1. Si agrego un punto más, en lugar de hacer pasar una línea recta por esos 2 puntos, si agrego un punto más, lo que puedo hacer pasar es un polinomio de grado 2. Ustedes saben bien que un polinomio de grado 2 puede pasar de manera exacta por 3 puntos, ¿no? Entonces, ahora tengo estos 3 puntos, hago pasar un polinomio, que lo tengo que encontrar ese polinomio, tengo que decir cuál es la expresión del polinomio, y tengo que encontrar la intersección entre ese polinomio, o sea, la raíz del polinomio, en este caso sería, porque si esta es mi función original, esta es la raíz que estoy buscando. Si hago pasar por 3 puntos este polinomio de grado 2, la intersección de mi polinomio con el eje x va a ser la raíz del polinomio. Tengo que buscar la raíz de ese polinomio y esa raíz va a ser mi xy más 1. O sea, un quilombo monstruoso y bastante complejo. Por eso este método no se usa mucho. ¿Es efectivo? Sí, es muy, muy efectivo. Muy efectivo. Pero es un tanto ¿Lo toman? complicado. ¿Cómo? ¿En el coloquio lo toman? Se suele tomar de manera así, general. Por supuesto que se puede tomar. O sea, lo que yo estoy explicando ahora lo podemos preguntar tranquilamente. Lo estoy explicando en términos generales. ¿En qué se diferencia del método de la secante? En lugar de hacer pasar una línea recta por 2 puntos y encontrar la intersección de esa línea recta con el eje x, lo que hacemos es hacemos pasar un polinomio por 3 puntos y encontramos la intersección de ese polinomio con el eje x. Eso sería la raíz del polinomio, ¿no? Entonces, este sería mi xy, este sería mi xy menos 1, y este sería mi xy menos 2, ¿no?
Y esta intersección sería mi xy más 1. ¿Está bien? Acá está el algoritmo, que en realidad está en palabras. Digamos, seleccionamos 3 puntos. Tenemos que encontrar la parábola que pasa por estos 3 puntos. O sea, tenemos que encontrar esta expresión. Después, una vez que encontramos esta expresión, tenemos que hallar las raíces, reales o complejas, de esa parábola. Tenemos que encontrarlas a todas. Incluso podemos tener 2 raíces reales y ahí tenemos que decidir cuál de las dos, con cuál de las dos quedarnos. De todas maneras, ¿cómo se encuentra la raíz de un polinomio? Rápido. De este tipo, un polinomio de grado 2, ¿no? Bhaskara. Aplicamos Bhaskara. Seleccionamos la raíz más cercana a x2, o sea, tenemos que seleccionar dentro del polinomio, igual eso es arbitrario, no nos garantiza nada, pero supongamos que el polinomio nos da 2 raíces, bueno, tenemos que seleccionar siempre la que nos da más cerca de x2. Eso es lo que dice el método. Podría eventualmente dar error y tal vez. Pero bueno, vamos a seguir lo que dice el método. O sea, damos los 3 puntos, buscamos el polinomio, calculamos las raíces, y una vez que tenemos esas raíces, si nos da 2 raíces, si nos da una raíz, o nos da raíz imaginaria, o nos da una raíz imaginaria, o compleja, mejor dicho, entonces nos quedamos con el real, ¿no? Pero podría ser obtener 2 raíces reales, y entonces el método nos dice que tenemos que seleccionar x3, ¿no? Este va a ser mi x3 como el más cercano a x2. O sea, la intersección la voy a seleccionar como la más cercana a x2. Después calculo el error aproximado entre x3 y x2, o sea, este sería el nuevo, este sería el viejo, dividido el nuevo, dividido x3, y después tengo que cambiar, ¿no? O sea, en este caso, una vez que obtengo esto, si esto ahora va a ser x2, esto ahora va a ser x1 y esto va a ser x0. ¿Está bien? Y así, de nuevo, voy a buscar de nuevo el polinomio que pasa por esos 3 puntos, voy a calcular las raíces y así calculo el error, así hasta que se cumpla que el error aproximado es menor que el error especificado. De eso se trata este método. O sea, en términos generales, ustedes tienen que saber eso. De eso se trata este método. ¿Cómo calculo el polinomio? Esto es resolver un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, ¿no? Porque los x lo conozco, los puntos por donde pasa el polinomio lo conozco, y los f de x también los conozco, por lo tanto tengo que averiguar a, b y c, ¿no es cierto? Tengo que averiguar los 3 coeficientes, ¿no? O sea, planteo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De eso se trata. Esto lo vamos a ver en ajuste de curvas, ahí le va a quedar más claro cómo se obtiene un polinomio. De hecho, hay formas más simples que resolver esto para obtener un polinomio. Así que, bueno. Una vez que tengo el polinomio, o sea, resuelvo este sistema y obtengo esta expresión. Una vez que tengo esta expresión, aplico Bhaskara para obtener las 2 raíces, y acá lo que tengo que hacer es, bueno, esto es lo que me dice en los puntos anteriores, ¿no? Tengo que seleccionar la x3, la que sea la más cercana a x2, al punto xy sería. Bien, acá dice cómo se plantearía más o menos el algoritmo, ¿no? O sea, obviamente que tengo que seleccionar la diferencia más pequeña, esa es la que tengo que elegir. Encuentra la raíz de esta función, partiendo de estos puntos, bien. No, este problema no lo vamos a resolver. Si ustedes lo quieren resolver en casa y tienen alguna duda, me preguntan. Lo que sí preferiría es resolver esto. Bueno, ahí terminó, chicos, terminaron los métodos de búsqueda de raíces. Eso es todo. Están planteados algunos estudios de caso acá que podríamos resolver algunos de estos problemas. ¿Hay alguna duda con respecto a los métodos que planteamos anteriormente? ¿Quieren que veamos o que resolvamos algún problema de esto? Podríamos resolver este que está acá, y podríamos tal vez resolver flujo en canales abiertos.
¿Les parece que hagamos eso en una hojita de cálculo? Sí, profe. Bien. Como para cerrar esta unidad. Profe, una consulta. Sí, Los escucho. métodos abiertos permiten raíces dobles, ¿no? Se te cortó. Repetí, por favor. Que si los métodos abiertos permiten encontrar raíces dobles. Sí, Sí. sí, permiten. El método de Newton, por ejemplo, tranquilamente. El problema es que la derivada de tu función en una raíz doble es 0, ¿no? Entonces, vos te vas a poder aproximar a esa raíz y ahí vas a tener que implementar en tu propio algoritmo algo particular para que vos sepas que en ese punto la pendiente se hizo 0, ¿no? Después la pendiente sube, lo que significa que está justo, o sea, se tienen que cumplir dos cosas, que la pendiente en ese punto es 0 y además que tu función valuada en ese valor te da 0, ¿no? Porque si no, no sería una raíz, ¿no? Podría ocurrir que tu pendiente da 0, pero no estás en una raíz. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, se tienen que cumplir dos cosas, que la pendiente sea 0 y que la función sea 0. Eso se tiene que programar en el código, ¿no? Si vos programás eso en el código y se cumplen esas dos cosas, antes de que tu valor de la variable haga 0 la derivada, porque si no el código va a estallar, lo que pasa es que eso es muy poco probable, ¿no? Y bueno, de ese modo vos podés aplicar alguno de estos métodos abiertos para encontrar una raíz doble. No habría problema. Perfecto, gracias, profe. Lo que se abrió. Sí. Bueno, no sé. Voy a abrir directamente. Voy a abrir el 2007. Bueno, entonces vamos a tratar de implementar primero ley de los gases ideales, la ley de los gases no ideales, que está relacionado a la ecuación de Van der Waals, que es esta que está acá, esta ecuación que está acá. Esta ecuación es una ecuación de estado, se llama así, ecuación de estado de los gases. La ecuación de estado es la que me relaciona la presión, el volumen y la temperatura. O sea, si yo tengo un gas a determinada presión y a determinada temperatura, puedo saber cuál es su volumen, ¿no? Una vez que yo ya establecí esas dos variables. Del mismo modo, yo puedo saber la presión de un gas si ya fijé el volumen y la temperatura. O sea, dentro de la ecuación tengo tres variables. La presión, el volumen, que está acá y está acá, aparece dos veces, y la temperatura, ¿no? Estos son constantes del modelo. Está acá, acá arriba. A y B son constantes del modelo, o sea, son valores fijos. Pero la presión, el volumen y la temperatura pueden cambiar. Esto no le den bolilla, esto dice, bueno, que B chiquito es dividido B grande sobre N, bueno, no tiene importancia. Entonces, repito, esta ecuación nos dice, si yo fijo esta variable y esta variable, puedo saber cuál es el volumen del gas. Si fijo la temperatura y fijo el volumen, puedo saber cuál es la presión del gas, y así sucesivamente. Esta ecuación es muy útil, por ejemplo, si yo estoy inyectando gas dentro de un tanque, ¿no? Y yo sé el volumen de un tanque es un volumen fijo, lo conozco, y también puedo ir tomando la temperatura dentro del tanque, entonces yo voy a saber cuál es la presión que va a ejercer ese gas dentro del tanque en función de estas variables, ¿no? O sea, aplicando esta ecuación. ¿Qué nos dice el problema?
¿qué nos dice el problema? El problema nos dice calcular el volumen molar para el dióxido de carbono y el oxígeno, o sea, tengo que calcular el volumen nos da los valores de A y B. Calcular el volumen molar para el dióxido de carbono y el oxígeno. El problema es que no nos dice a qué presión y a qué temperatura. Yo voy a asumir que es a 25 grados centígrados de una atmósfera, ¿no? O sea, que es a temperatura ambiente y presión atmosférica. Nos dice cuál va a ser el volumen molar de un mol. No sé si vieron química, saben lo que es un mol. Si no saben lo que es un mol, vamos a decir que un mol es una determinada cantidad fija de esa sustancia, ya sea de dióxido de carbono o de oxígeno, para una cantidad fija de esa sustancia, calcular cuál va a ser el volumen, vamos a decir, porque acá no lo aclara, a una presión de una atmósfera, la presión atmosférica, y a una temperatura ambiente, que como temperatura ambiente o estándar se toman 25 grados centígrados. No sé, bueno, habría que ver si quieren nos fijamos a ver qué temperatura y qué presión tomaron. Voy a abrir el archivito donde lo resuelven. Lo tengo acá, a ver, no hace falta. Creo que está acá. Esto es unidad 2. ¿Qué dice que es? CAS 81. Esto es CAS 81. No sé si lo... punto M. Bueno, no, está solamente resuelto con Octave. No lo voy a poder abrir. Qué pena. Bueno, no importa. Vamos a tomar esos valores, total, para el caso es lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente. Shift, la temperatura, le vamos a marcar, recuerden que este tipo de ecuaciones trabaja con la temperatura absoluta, ¿no? Así que como son 25 grados centígrados, la temperatura absoluta va a ser 273 más 25 grados centígrados, ¿no? O sea que la temperatura absoluta son 298 Kelvin. Vamos a poner así acá, en Kelvin. La presión, una atmósfera, presión en atmósfera, dijimos 1, y después nos dan los valores de las constantes, primero para el dióxido de carbono y después para el oxígeno. No, o sea, vamos a calcular el volumen por separado, ¿no? Para cada una de las sustancias. No es que vamos a calcular el volumen para las dos. Vamos a calcular por separado, primero para uno y después para otro. Entonces vamos a poner que para el dióxido de carbono, vamos a poner acá, para el dióxido de carbono, acá voy a poner una etiqueta que voy a llamar A, y acá voy a poner una etiqueta que voy a llamar B. Esto lo voy a trasladar para aquel lado para que quede un poco más prolijo. Entonces, A es 3.592, 3.592, para el dióxido de carbono, 0,04267, 0.04267, y acá para el oxígeno, va a ser 1.36 A, 1.36, y B va a ser 0,03183, 0.03183. Esto lo voy a separar un poquito para no mezclarlo con lo de arriba. Lo voy a poner así para que quede más lindo. Ahí está. Me olvidé esto. Ahí está. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ¿qué método podemos aplicar para resolver esto?
Y vamos a aplicar el método de la secante. Podríamos aplicar el método de Newton. Podríamos aplicar el método de Newton, pero habría que derivar esto. Bueno, no me di cuenta de hacerlo antes. Si aplicamos el método de Newton, tenemos que tener la derivada de esto. En realidad no es la derivada de esto, sino hay que pasar esto para este lado, igualarlo a 0, y después derivar la función con respecto a b. Pero bueno, vamos a aplicar el método de la secante para evitar la derivada, a menos que alguien quiera hacer rápido esta derivada. Lo que pasa es que después no tenemos garantía si está bien, si está mal. ¿Les parece que apliquemos el método de la secante? El método de Müller estamos en la misma porque hay que resolver este sistema de ecuaciones y bueno, no, es más lento todavía. Lo mandamos en Symbolab y listo. ¿Cómo? Ponemos la ecuación en Symbolab y la derivamos. Bueno, yo lo podría hacer en Maple también, pero no quiero perder tiempo. Si quieren, si lo hacen rápido y me pasan el resultado, me parece que va a dar un chorizo bastante largo. Sí, no, hágalo por la secante, mejor si no, después para poner toda la fórmula derivada en la celda va a ser un quilombo. ¿Sí? Por eso. Por eso. Entonces vamos a hacer, con el método de la secante, vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar esta formulita acá. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a programar primero vamos a programar la ecuación, que es esta. Acá. Creo que puedo, a ver, sistema, otra vista, bueno. Profe, si pone la tecla de Windows, Shift y S, toma una captura de pantalla de esa ecuación y la puede pegar directamente en la planilla. Windows. Sí, ya, vos decís para... Claro, Windows, pega la fórmula en la planilla y la va viendo de ahí directamente. No, puedo hacer directamente esto. A ver si... Herramienta, sistema... Bueno, no lo veo acá. Una herramienta de Windows que te permite sacar captura de pantalla en una zona local, o sea, no hace Windows falta. Shift Y S. Ahí está. Ahora se pega en el portapapel y va a la planilla y lo pega ahí con control más B. Ahí está. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es programar esta ecuación, porque lo primero que tenemos que hacer es graficar. Entonces, déjenme pensar un poquito. A ver, este RT lo tenemos que pasar para este lado, ¿no? O sea, tenemos que tener todo igualado a 0. Entonces vamos a programar eso. Acá vamos a poner volumen, acá vamos a poner distintos valores del volumen, y acá vamos a tener f de b, ¿no? Esta función como función del volumen. Entonces, vamos a programar esto para este lado. Va a ser la presión, Shift igual, presión, y dijimos que va a ser una atmósfera. Fijamos ese valor porque ese valor es una constante, más. Vamos a hacerlo primero para el dióxido de carbono. A también va fijo, dividido, B, y B, ¿quién va a ser? Un valor que voy a poner acá. B elevado, a ver si encuentro el elevado, no, ahí está. B elevado al cuadrado. Esto acá lo voy a poner entre paréntesis, voy a poner esto entre paréntesis, ahí va, y esto también lo voy a poner todo entre paréntesis. Fíjense que B no lo puse fijo porque esto va a ser variable acá, en esta columna acá. Entonces, P, que es este valor, más A, que es este valor fijo, dividido B, que es este valor elevado al cuadrado. Multiplicado
por, vuelvo a abrir paréntesis, B, otra vez, este valor, no es fijo, menos B, que sería este valor, que este sí sería fijo. Cierro el paréntesis, y para igualar esto a 0 tendría que pasar esto para este lado, ¿no? Para que me quede igualado a 0. Así que voy a poner menos, me faltó poner R. A ver, bueno, voy a borrar acá, ya voy a acomodar, voy a poner R acá, Shift R, igual, y el valor de R, que creo que lo da en litro de atmósfera mol Kelvin, 0.082, 0.082, 0.54. Menos R, fijo, naturalmente, multiplicado por la temperatura, que es esto acá arriba, también fijo. Esto acá, por las dudas, lo voy a poner todo entre paréntesis, para no equivocarme. ¿Cómo hace Entonces para ahí, fijar, profe? ¿cómo? ¿Cómo hace para fijar? No, vos ponés, mirá, voy a repetir con este. Lo que pasa es que ustedes no ven lo que estoy apretando. Necesito acá, multiplica R por T, ¿no? Así que lo que hago es simplemente hacer clic sobre el valor de temperatura. Y después ahí, sin mover el cursor, ve que el cursor se queda titilando ahí, sin mover el cursor, aprieto F4, y eso pone de manera automática el signo peso, peso. Y si no, lo pueden escribir ustedes, Ok. ¿no? O sea, pueden hacer peso, V, peso 1, ¿no? Sería lo mismo. Pero para evitar escribirlo siempre, directamente apretando F4, directamente no obtenemos el valor. Bueno, acá, ¿qué ocurre? Acá, al no tener valor, ningún valor, nos da una división por 0, porque acá tenemos, fíjense que tenemos el volumen dividiendo, hay que ponerle un valor, y ahí vamos obteniendo, lógicamente tienen que ser valores más chicos, a ver, 0.1, a ver qué nos da, como para negativo, ahí está, me gustó, 0.1, y vamos creciendo, 0.2, bueno, obviamente que esto hay que arrastrarlo, a ver qué obtenemos acá. En la medida que aumenta el volumen, o sea que tenemos que ir 0.01, a ver qué nos da esto. Eh, 0.01. Profe, ¿no se está olvidando del volumen molar sobre el número de moles ahí? No, porque directamente puse B. Lo único que me dice que B chiquita es B grande sobre N, no tiene importancia. Si no, yo tendría que, esta B chiquita la tendría que reemplazar por esto y no hace falta, porque lo que voy a calcular directamente es el volumen molar. Es difícil porque esta es una ecuación cúbica que crece rápido en los extremos, digamos, por eso se hace difícil. A ver, déjenme ver el valor del covolumen, que sería B, para el dióxido de carbono es 0.04. 0.04. Ahí está. Y 0.045. Tengo que ver si hay algún punto en el cual Profe, ¿no estará usando valores de volumen demasiado chicos? a ver, vamos a probar con volumen. No, en general no. Volumen es más grande, vamos a probar. 9, 14, 15. Sigo en valores. Vamos a poner 20. Vamos a poner 30. Ahí está. 30. Sí, es difícil determinar cuál es la intersección, ¿no? Hay que buscar eso, que haya un paso. ¿Cómo?
que vaya de 10 en 10, empiece en 10, después en 20 y así, ¿o no? Sí, sí, no, vamos a arrancar en 30, ahí encontré un valor positivo, ¿eh? Vamos a arrancar en 30 y vamos a poner acá 25, vamos a ir de 5 en 5. Acá se va a hacer rápidamente, ¿eh? Es mucho, vamos a poner 28. Un punto más. Vamos a poner acá 50. Vamos a poner más 100. Ahí está, 100. Y acá vamos a poner 95. Quiero una buena cantidad de valores para que quede linda la función. Ahí vamos. A ver un poquito más. Vamos a ver qué da esto. $35, 30, 5, ahí cambió, y acá vamos a poner 5, 4.5, y cambio la escala porque si no me voy a valores negativos. Ahí está. Vamos a ver qué da esto. Vamos a graficar. Vamos a graficar esto. Insertar gráfico. Yo siempre uso esta dispersión acá. Y ahí está el corte. O sea, estamos entre opciones de marcador, estilo de línea. No me doy, presiono marcadores, color de línea. Profe, esto que está haciendo usted es solamente para ver entre qué valores poner Exacto. los valores iniciales, ¿no? Exactamente. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es acercarnos más. Vamos a hacer el gráfico entre 10, o sea, entre 35 y 20. Fíjense que esta es la región donde cambia de valor la función. Entonces lo vamos a hacer ahí como para que nos quede más lindo esto. Entre 35 y 10. Entonces vamos a poner acá 35. Acá vamos a poner 34.5 y vamos a ir hasta 10. Y 1. Lo pasé. Ahí está. Ahí está. Y a ver si puedo pegar los valores. Lo que hice ahí, seleccioné el gráfico porque estos valores no los tengo contemplados. Y arrastro. Ahí está. Bueno, entonces acá, este es el punto de corte. Vamos a ver si ampliamos un poco. Entonces tendría que ver más curvo. Déjeme pensar, estamos calculando volumen a presión. Voy a cambiar la escala de Tendría esto. que haber tres raíces, ¿o no? Sí, debería haber 3 raíces, salvo que lo haya programado algo mal acá. Lo que pasa es que estamos abarcando una parte más chica, ¿no? O sea, habría que ver si esto no hace una curva. Antes se veía recto, no sé por qué, no, tal vez programé mal la ecuación. Esto acá. Menos B, esto está bien porque esto es negativo. Esto está bien. Y bueno, Me parece que esto, está bien, solamente que lo está viendo muy de cerca, profe. yo creo que sí, por eso digo que tal vez habría que extender. ¿Qué pasa con este tipo de funciones, chicos? Al ser cúbica, si le damos muchos valores, se nos amontona todo y nos da el gráfico que veíamos antes, donde el corte está amontonadito.
Si hubiéramos ampliado eso, a ver, voy a hacer lo siguiente, voy a deshacer, quiero volver a la gráfica anterior. Y esa gráfica que está muy, o sea, con poco zoom, ¿no puede acercarla o de alguna forma? Sí, es lo que quería hacer. Acá, 0, 26. Ven que ahí dobla, ¿no? Ahí dobla. Entonces vamos a, o sea, valores por debajo del 0. Ah, porque tiene valores que no tendrían sentido físico, porque un volumen negativo no tiene sentido. Si no me equivoco, tiene valores para volúmenes negativos. A ver, ¿qué ocurre si hago esto? No, 3, 5. No quiero perder tanto tiempo con esto, simplemente valores negativos, no sé por qué, bueno. A ver, le voy a cambiar la escala acá. Profe, creo que tiene que mover las celdas para que se las muestre en el gráfico. Últimas que hizo ahí no se lo va a mostrar. Lo que quiero, tenés razón. Lo que quiero hacer es simplemente cortar. Esta parte no me interesa, así que lo voy a cortar acá en hasta 120, lo voy a cortar en 30, 25, 30. Voy a cortar en 30. Ahí está. Y como vos decías, selecciono ahí y tengo que, bueno, obviamente que el 0 no va. Acá da una discontinuidad, ¿no? Obviamente. Ahí. El 0 no va. Bueno, no importa, vamos a buscar esta raíz de acá. Vamos a buscar esta raíz. Lo importante es programar el método. El tema con la ecuación, bueno, habría primero tener en claro cómo funciona esta ecuación, ¿no es cierto? El comportamiento es un comportamiento cúbico, ¿no? Porque se ve claramente que si yo reacomodo esto, ¿no? Reacomodo esto y lo dejo todo en una línea, el volumen me va a quedar el cubo. Por lo tanto, es una ecuación con comportamiento cúbico, con respecto al volumen. Vamos a buscar esta raíz acá. Voy a cambiar la escala acá y voy a poner que vaya como máximo hasta los 20. Como para ver bien. Ahí está. Entonces, si queremos, vamos a correr esto para este lado. El gráfico también lo vamos a correr. El gráfico también. Y vamos a ver qué pasa. La raíz está, la podemos ver acá, ¿no? Podemos ver por acá. Podemos ver por acá que el cambio está acá, fíjense, acá, entre 25 y 20. Entonces vamos a aplicar el método de la secante y vamos a poner un valor, el valor inicial, porque primero vamos a programar el método. Yo necesito, voy a hacer una tablita, vamos a buscar el método, la ecuación, está acá. Entonces yo voy a tener, acá una tablita voy a tener mi xy, acá voy a tener mi xy menos 1. ¿Qué más necesito? Necesito mi f de xy, acá voy a tener mi f de xy, y acá voy a tener mi f de xy y menos 1. Con eso tengo todo lo que necesito, ¿no? Para calcular. Entonces, naturalmente, estos dos valores iniciales los vamos a dar nosotros. ¿Qué valores le parece que podríamos dar acá como valores iniciales? Ya sabemos que está acá. Acá. Acá está el cambio de signo, por lo tanto, ahí está la raíz que buscamos. ¿Qué valores podemos dar?
¿Qué le parece? Y Bien. vaya, Tiene que ser el cerca. paso de 0,5 puede ser. ¿Cómo? Un paso de 0,5. No, pero es el valor inicial. El valor inicial necesito. Claro, Ah, yo diría tipo 20. Estaría mal. 20 y, no sé, 18 y 20, por ejemplo. 18 y 20. Sería, mira, si justo está el cambio en 25, podríamos poner 25, por ejemplo, un valor que está acá, porque en 25 es positivo, o un valor mayor que positivo, porque fíjense que está cerca de... ¿Podría ser de este lado? Sí, podría poner, no sé, a ver, ¿quieren que lo hagamos de este lado? Como quieran ustedes. ¿Hacemos de este lado la raíz o de este lado la raíz? Es lo mismo. Para seguir con el ejemplo que está en las slides, lo hagamos de este lado. La raíz Ok, está más o menos en 25. Así que vamos a poner el -1, lo vamos a poner acá en 30. ¿Parece? Entonces, ok. le vamos a decir 30. Y el xy tiene que ser un valor que esté un poco más cerca. Así que, como está 25, le vamos a decir acá 26. ¿Está bien? 26. Y ahora tengo que hacer f de xy, o sea, f de esto, y lo que voy a hacer es, recuerden, copiar. Esperemos que esto esté bien, bien tipeado acá. Yo creo que sí. Voy a tipear eso. Y ahora lo único que voy a hacer es este valor lo tengo que poner de acá. Ahí está. Si no da, es porque esto está mal tipeado. Me llama la atención que hay dos colores distintos para la misma variable. Marrón, está bien, lo pone distinto. A ver, este 3. Tengo dudas todavía si está bien programado. 100. Yo, profe, la verdad que no puedo identificar más o menos la fórmula, cómo aplicarlo en el Excel. Yo lo estoy siguiendo y me está dando lo mismo que usted, profe. Me da lo mismo. Bueno, no, es simplemente, chicos, programar esto. Lo único que tienen que hacer es pasar este RT para este lado porque hay que igualarla a 0, siempre hay que igualar a 0, y programarlo acá. Nada más. O sea, Claro, pero A y B, ¿cuáles de los cuatro valores, de los dos valores para A y de los dos valores para B como usamos estamos en la fórmula? calculando para el dióxido, usamos A para el dióxido y B para el dióxido. Para el Ok, oxígeno no hicimos nada. O sea, este es mi A y este es mi B. Porque estamos calculando para esta sustancia. ¿Vamos? bien, bien, bien. O Gracias. sea, queremos saber cuál es el volumen del dióxido de carbono a una atmósfera y 298 Kelvin. Esa es la idea. Y bueno, vamos a hacer lo mismo acá, voy a arrastrar para este lado y ya automáticamente me tendría que dar eso. Bien. Ahora acá vamos a programar el xy más 1, o sea, encontrar el valor de xy más 1. Xy más 1, que es lo que estoy buscando, ¿no? O sea, estoy buscando esto. Y para encontrar el valor de xy más 1, lo único que tengo que hacer es programar esta fórmula acá, que va a ser xy, o sea, este valor, menos f de xy multiplicado por esta diferencia, voy a abrir paréntesis, voy a decir f de xy multiplicado, vuelvo a abrir paréntesis, ¿por quién? Por xy menos 1 menos xy. Xy menos 1 menos xy. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Tengo esto acá. Está todo entre paréntesis, tengo un paréntesis de más, no. Dividido, vuelvo a abrir paréntesis, dividido f de xy menos 1. F de xy menos 1, ¿quién es? Este, menos f de xy, menos f de xy, que es este valor. Creo que está bien, a ver si tengo esto menos. Si no me equivoco, está bien. Ahí está. Entonces, me da, fíjense que me da 24.34, o sea, fíjense que ya se acercó a la raíz. No sé qué hice con el gráfico, dónde lo tiré. Lo perdí o lo borré, no sé qué hice, bueno, no importa.
Pero fíjense que ya, este es mi xy más 1. O sea, estoy cerca de la raíz. Como este es mi xy más 1, ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Ese ahora? xy más 1 lo tengo que, en el siguiente paso, hacer que sea x sub y. Exactamente. Entonces, el valor que voy a poner acá, y igual, va a ser este valor. Y el valor que voy a poner acá, ¿quién va a ser? Y igual, este, ¿no? Claro. Bien. Entonces ahora, lo único que tengo que hacer es arrastrar y obtener el próximo paso. Fíjense que prácticamente en un paso convergió. ¿Se dan cuenta? Y ahora que tengo ya todo programado en cada una de las celdas, puedo arrastrar para todos los valores. Fíjense que no cambia. Y fíjense que f de xy más 1 tiende a 0, ¿no? Porque estoy evaluando en f de xy menos 1 tiende a 0 y f de xy también. Porque estos dos valores, fíjense que se acercan, cada vez cambian menos los dos, ¿no? Cada vez cambian menos. ¿Cómo calculo el error? Error aproximado. Error aproximado. ¿Cómo lo calculo? Lo tengo que calcular acá, ¿no? Porque acá no puedo porque no tengo valor anterior. Acá el error aproximado se calculaba como absoluto, ¿de qué diferencia? Voy a abrir de nuevo de paréntesis, va a ser del... Valor real del menos valor aproximado. No, va a ser esto. No sé, el nuevo menos. Exacto. Acá, xy nuevo. ¿Por qué no? Me puse el igual. Acá. Ahí está. Va a ser el xy nuevo menos el xy anterior, todo dividido, el xy nuevo, y además todo esto multiplicado por 100. Entonces, fíjense cómo el error va bajando. Acá se hace 0, bueno, porque Excel no tiene más, tendría que agregarles decimales. Pero fíjense que en la tercera iteración estoy en un error de 2,8 por 10 a la menos 6%, chicos. Es un error bajísimo. Y en la cuarta a la menos 12. O sea, un error bajísimo. Por lo tanto, esta debe andar a la menos 24, más o menos. O menos. ¿Se dan cuenta cómo rápidamente este método converge? Si nosotros tomamos 24, tomemos este valor, que está acá, 24, y lo peguemos por acá, en cualquier lado. A ver, lo podemos escribir por acá para ver cuánto nos da f de b. O sea, si nosotros copiamos esto, f de b nos debería dar 0. Vamos a copiar 24.3474, 899. Fíjense que da prácticamente 0. Fíjense que da un valor negativo, que no tendría sentido, pero es un valor negativo que es casi 0, porque es a la menos 8. O sea, un valor prácticamente 0. Eso numéricamente hace que dé un valor, no tiene nada que ver, puede ser positivo o negativo, lo importante es que es prácticamente 0. Bueno, ¿se entendió más o menos cómo? Después, si encontramos la raíz que físicamente tiene sentido, no sé, chicos, no importa. O sea, no estamos estudiando termodinámica acá, estamos buscando raíces de una ecuación. Repito, porque vieron que, bueno, lo que graficamos debería haber dado algo cúbico. Bueno, hay que buscar bien la forma cúbica de la ecuación, dando una escala apropiada a todo esto, al volumen. Si le damos una escala apropiada, seguramente vamos a ver la forma cúbica. Pero bueno, vimos ahí que hay una raíz, ahí corta la función, cortaba acá, en este punto, entre 30 y entre 25 y 20, y bueno, ahí buscamos la raíz. Que efectivamente, si se acuerdan, estaba más cerca de 25 que de 20 la raíz, ¿no? Y bueno, está 24.3474. No sé, quizás medio tarde para preguntar, pero ¿qué era lo que pedía el ejercicio? El ejercicio nos pedía calcular el volumen ya sea del dióxido de carbono
o del oxígeno, lo hicimos en este caso para el dióxido de carbono, ¿cuál es el volumen que ocupa esta sustancia cuando la presión atmosférica es 1 y la temperatura es 298 Kelvin? O sea, cuando estemos en estas condiciones, de 298 Kelvin y una atmósfera, el volumen que va a ocupar, el volumen de un mol de dióxido de carbono va a ser 24,3474899 litros. ¿Estamos? Eso es lo que nos pedía el ejercicio. Lo mismo tendrían que hacer. ¿Cómo? ¿Qué tenía que ver eso con la raíz? Para encontrar, si nosotros fijamos todas estas variables, toda esta ecuación nos queda como función del volumen. Por lo tanto, para saber cuál es el volumen a estas condiciones, tenemos que encontrar el volumen que nos hace cero esta ecuación, ¿no? O sea, pasando esto para este lado. Por eso es la raíz de esta ecuación. ¿Se entiende? Y no lo repito. No, sí, ahí está, perfecto. ¿No? O sea, fíjense, los valores de A y B son una constante, me lo dan. La presión y la temperatura es la presión y la temperatura a la cual yo quiero saber cuánto vale el volumen. Bueno, reemplazo por temperatura y presión acá, estos valores acá, y toda esta ecuación me queda solamente en función del volumen. Como es una ecuación cúbica con respecto al volumen, no puedo despejar volumen. Entonces, para saber cuánto vale el volumen para estos valores de T y P, tengo que recurrir a un método numérico. Paso esto para este lado, igualo a 0, y aplico el método de la secante, ¿sí?, para encontrar cuál es el volumen que me hace 0 mi función. ¿Sí? Esa es la idea. Ahí está, perfecto. No, sí, ahí entendí, pero de 10. Lo mismo, pero lo podemos hacer, no lo vamos a hacer porque si no terminamos más, lo mismo podemos hacer para el dióxido de carbono, para el oxígeno. ¿Sí? Es como la función implícita que usted dijo, que no podemos despejarla. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Exactamente eso. Sí. Bueno, dejamos acá, chicos, porque si no, no terminamos más. Yo les subo este problemita a material suplementario. No sé si lo vieron ahí, está. Acá tienen el link de clases grabadas. Esto, bueno, lo habrán ido viendo. Y material suplementario. Este no, este es el del año pasado. Material suplementario tiene que estar. Acá está, material suplementario 2021. Y está el problema de la bisección que hicimos la clase pasada. Aquí mismo le voy a subir esto. Traten ustedes de implementar, si quieren, este acá. Que es lo mismo que el problema acá. Miren. Acá nos da toda la deducción de las ecuaciones, el caudal, ¿no es cierto? El caudal para un tubo de área cuadrada, ¿no es cierto? Cómo calcular el caudal en flujos en canales abiertos, ¿no? Usa la ecuación de Meining, ¿no? El radio hidráulico, el perímetro mojado y demás, reemplaza, ¿no? Y de acá nos dice, bueno, yo tengo este caudal, o sea, el caudal me lo da como dato. Me dice quién es B, me dice cuál es la superficie, y me dice quién es N. O sea, todo esto me va a quedar en función solamente de H. O sea, tengo que averiguar cuál es el H que cumple con todos estos valores. Para eso tengo que pasar el caudal para este lado, igualar todo a 0 y resolver exactamente igual como hicimos recién. Lo mismo. Tienen que programar esta ecuación, primero graficarla, acá sabrá Dios, esto está, el H acá está a la 2/3, aparte está sumando, esto es un polinomio, en algún punto quedará a la 2/3, acá está a la 5/3, bueno, un quilombo bárbaro. Así que tienen que programar esta ecuación, graficarla, ver cómo se comporta, dónde corta el eje de las X. Pueden usar esta misma hojita para ir reemplazando y programar esa ecuación y después ver lo que les da acá, y graficarla también. Es más, les voy a dejar el gráfico. Acá habíamos dicho que esto era 100. Les voy a dejar el gráfico, así ustedes tienen el gráfico. Voy a poner... No lo voy a graficar todo, sino que lo voy a graficar solamente valores más cercanos. Acá. Ahí.
¿Está? Porque esto se Profe. debería ver más puro, pero bueno. Sí. Profe, ¿va a explicar cómo se implementa el pseudocódigo ahí en Excel? ¿O no? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se implementaría, cómo se escribiría el código para resolverlo automáticamente? ¿Lo va a explicar o vamos a pasar a otro tema? Es lo que dije recién, no sé a qué te referís con el pseudocódigo. Es lo que acabo de No, decir. claro, a eso habría que ponerle un, no sé, un if por ahí y... No hace falta. Mirá, como no tengo que decidir, porque mi XY siempre va a ser mi XY más 1. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es Shift igual y seleccionar la celda anterior de XY más 1. ¿No? Por lo tanto, fíjate, mira, la de abajo, como yo arrastré, me marca la XY más 1 que sigue. Fíjate, si me voy acá, va a ser esta. Y si me voy acá, va a ser esta. Mirá. Con eso es suficiente. No tengo que usar un if. No hace Claro, falta. claro. Y lo mismo para el Igual XY-1. creo Porque, que hace referencia, profe, a si va a explicar cómo se resuelven los problemas con el pseudocódigo. O sea, cómo armar y cómo estructurar un problema con el pseudocódigo y no estos problemas. Además de esto. Pero con respecto a qué problema dicen ustedes, chicos. ¿Cómo estructurar No, un digo, por problema? ejemplo, supongamos que en la evaluación práctica integradora, ¿no? Me sale este problema a mí, lo tengo que resolver tal cual me lo mostró vuestra versión, sin usar ningún bucle, ni ningún if, ni nada. A ver, usar bucles if, estamos hablando Claro. de otro lenguaje de programación. ¿Te referís a eso? No, por ejemplo, como resolvió el método de la bisección otra vez, que Claro, por eso usó repito. sí. El método de la bisección, vos tenés dos formas de hacerlo. Viste que yo lo he resolvido de forma, primero sin utilizar bucles. Si a vos te resulta más fácil resolverlo así, lo que pasa que es más lento, resolverlo sin utilizar if, no hace falta. Vos vas seleccionando la celda y en cada paso tenés que ir seleccionando la celda apropiada, ¿no? Y después hacer Claro, las claro. cuentas. Sin usar, repetí el video, vas a ver que yo lo hice así. Ahora, si vos lo querés hacer más rápido, entonces programás el if ahí y después arrastrás y te va a dar para todas las celdas sin tener que hacerlo a mano, ¿no? Es más rápido. Entiendo, sí, sí, sí. En este caso, no hace falta usar if. ¿Por qué? Porque no tengo que tomar decisión, ¿no? En este caso, para este problema no hace falta. O sea, así yo cambie el tipo de función y demás, cuando vos apliques el método de la secante, en el método de la secante no hace falta tomar una decisión, ¿no? Eso simplemente en el método de, ¿cuál hicimos? De la bisección. Claro, la ¿no? bisección, sí, sí, ahora me doy cuenta. Ahí En sí. la bisección había que tomar una alternativa. Y Ahí acá no. Sí, sí. claro, porque era uno o el otro. Claro, ¿no? claro. En Sí, este sí. caso había que tomar. En este caso, fíjate que no hace falta. ¿Por qué? Repito. Claro, más Porque, simple. Sí. claro, XY siempre va a ser mi XY más 1 anterior. Y X menos 1 siempre va a ser mi XY anterior. Entonces, lo único que tengo que hacer es, me pongo acá, shift igual, y selecciono el XY anterior, ¿no? Y lo mismo acá. Y así, después una vez que tengo en todas las celdas, tengo programado, ¿no? Fíjate, acá ya tengo programado en todas las celdas. Lo único que tengo que hacer es arrastrar, puedo seguir una más, incluso va a seguir dando todo 0, ¿no? Ya da 0 porque acá me da 0. Pero podría seguir arrastrando y bueno, y se va a ir replicando todo lo que programé arriba. Eso mismo si tuvieras alguna sentencia lógica, ¿no? Una vez que tenés en todas las celdas, tenés programadas las sentencias, ahí, ¡pac!, arrastrás hacia abajo y ya se replica todo de manera automática. Del modo que yo lo resolví la primera vez de la bisección, fíjate que yo iba poniendo, incluso lo tipié a mano, digo, bueno, en esta celda, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner este valor. Lo escribía. En esta celda, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el valor de arriba. Lo escribía. ¿No? No usé un if. Así que bueno, tenés dos formas de hacerlo. Yo sugiero siempre hacerlo de la forma más sofisticada. Cuando uno aprende eso, después se hace todo mucho más sencillo, más rápido. Chicos, hacemos un pequeño break de Profe. 10, sí, o 15 minutos. Sí, te escucho. Una consulta, RCP creo que se llamaba. Sí. Se resuelve con Excel, ¿no? No, la RCP, lo que ustedes van a resolver con Excel, y solamente con Excel, es este tipo de problemas que estamos resolviendo acá, y que son parte de la evaluación práctica integradora, que se toma después de los dos parciales teóricos. El RCP es un problema final, que
se les toma un problema más complejo, más elaborado, pero ustedes no lo tienen que resolver numéricamente. O sea, no tienen que venir a una hojita de Excel y resolverlo. Ustedes tienen que... claro. Ustedes tienen Pero el que parcial leer práctico sí o no. No, el práctico sí. Son problemas así, de Bien. este estilo. Gracias. Si no me equivoco, son 3 o 4 problemas de este estilo. Ustedes tienen O que sea que es resolver. bien conceptual la RCP. La RCP es bien conceptual, sí. Sí, es conceptual. No hay que resolver nada. Salvo que vos, para orientarte, qué sé yo, en el problema, quieras hacer algún calculito. Pero no. En términos generales no sería necesario. O sea, nos pueden poner no sé, un problema de la NASA, pero nosotros no tenemos que resolverlo. O sea, tenemos que decir cómo lo haríamos nomás, qué Exacto, plantearíamos. ¿cómo lo haría? Y después te vamos a preguntar sobre el método. No es decir, bueno, esto lo resuelvo con el método de la disección. Bueno, pero ¿qué es el método de la disección? ¿En qué consiste? ¿Es un método cerrado? ¿Es un método abierto? ¿Es un método cerrado? ¿Por qué es cerrado? Porque hay que plantear un intervalo. ¿Y por qué hay que plantear un intervalo? Porque el intervalo tiene que encerrar la raíz que estoy buscando y así, ¿no es cierto? Y ir explicando en qué consiste el método. Porque si no, vos me decís, un método de búsqueda de raíces, lo resuelvo con el método de disección, bueno, chao, nos vamos. No, hay que elaborar, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es la idea. Chicos, repito, hacemos un break de 10 minutos, más o menos, 15 minutos, y volvemos, ¿les parece? Y arrancamos con sistemas de ecuaciones lineales. ¿Vamos? Nos vemos en Sí, profe. 15 minutos aproximadamente. Voy a cortar la grabación para que no se haga tan largo el video. A las 4 estamos acá entonces. Sí, a las 4 alargamos.